hablamos de la importancia del riesgo país, pero cómo realmente nos afecta en la vida cotidiana y cómo afecta en nuestras inversiones. Agustín, ¿cómo ves al riesgo país en este momento que, bueno, lo hemos visto en torno a los 600 puntos, después subió un poco, ahora empezó a bajar? ¿Cuál es la lectura que haces? Bueno, la realidad es que el riesgo país no queda exento de lo que está pasando en el Merval. Se pone impaciente ante el no acuerdo, justamente, o ante la falta de noticias concretas del acuerdo. Lo hemos visto llegar a los 600 puntos y que parecía buscar los 400. La realidad es que hasta que no creo que se dé un acuerdo beneficioso, justamente porque las condiciones son lo más importante de cómo ingresan esos dólares, el riesgo país no va a estar retrocediendo. ¿Y qué considera el mercado como beneficioso? Porque ahí está el tema, ¿no? Bueno, las condiciones creo que básicas parten desde lo que es el uso de los dólares, esta famosa renegociación a partir de las letras de esta deuda intransferible y justamente por lo que sería y lo principal es la no devaluación. Lo que el gobierno no quiere, lo que el mercado tampoco quiere y rechazaba, justamente ahora se empezó a generar un poquito más de duda, como comentaba hace unos minutos. En enero no se veía una devaluación, el mercado no le creía justamente al ministro Caputo que no iba a devaluar. Pero Caputo dijo la semana pasada que no va a devaluar. Que no devaluar, pero claro, la realidad es que hasta el mercado ahora sin paciencia con esa creencia y hasta no verlo en el papel, no cree en la no devaluación. Obviamente no cree en la devaluación todavía, pero se pone en ese término intermedio en el cual no está ni a favor ni en contra. La realidad es que se está dando como un consenso de 50 cree que se podría llegar a dar, 50 cree que no. Claro, ¿y cómo afecta este movimiento en el riesgo país en nuestras inversiones? Porque, digo, quizás lo más directo es hablar de los bonos. Quiero que nos expliques un poco eso, por qué tiene algún vínculo con los bonos y después si tiene algún vínculo con otro instrumento también. Bueno, a ver, tiene llamémosle una volatilidad directa con el Merval más allá de los bonos. Los bonos también que a partir de ahora empezaron a bonos comportarse como bonos, porque la realidad es que en 2024 lo que se fue dando justamente fue una suba nominal muy fuerte de los bonos, que eso no se da generalmente en el comportamiento de una deuda soberana fuerte. Lo hemos visto como desde el 2023 triplicaron su valor nominal. Obviamente eso tiene que ver con la baja del riesgo país que se dio y con justamente un gobierno de la promesa, con una promesa de pago y que fue cumpliendo. Claro. Porque la realidad es que las expectativas y lo que había marcado y la promesa de pago la hizo. Justamente lo hemos visto en julio del año pasado, lo vimos en enero. La promesa de pago, ahora se está hablando de una reestructuración de lo que podría darse a partir de esta renegociación de deuda, pero justamente que se están pagando, están habiendo licitaciones favorables para lo que es este gobierno. A partir de eso, el riesgo país retrocede muy fuerte, pero cada vez que retrocede de una manera muy fuerte y se busca cada vez más cerca de los 400 puntos, se empieza a poner un poquito más resistente. ¿Por qué? Porque cuesta más, justamente, claro, cuesta más la noticia buena. Ya Argentina corrigió muchísimo, pagó de la manera que tenía que pagar, sí, corrige justamente los déficits fiscales que tenía, sí, cumple con las promesas del FMI, sí, pero a partir de ahora el mercado quiere más. Cada vez más cuesta arriba. Justamente, hay que remar más fuerte. Tenemos una placa para mostrar que nos va a estar diciendo cuál es el vínculo y qué puede llegar a pasar con los bonos en base a cómo evoluciona el riesgo país. Porque vos recién, Agustín, nos estaba diciendo, bueno, es cada vez más complejo caer 100 puntos. De los 1.500 a los 1.400 era mucho más fácil que de los 600 a los 500. Justamente. Pero ¿qué puede llegar a pasar en un horizonte cercano si el riesgo país allí, bueno, llega a los 600, a los 500, 400, 300 puntos? Y te quiero preguntar también si esa columna donde nos dice el riesgo país en puntos, si está pensado para este año, digamos, si podemos llegar a ver el 300 en 2025 o puede ser más para adelante. La realidad es que como poder verlo, lo podemos ver. Okay. De acá a que justamente se tiene que dar con un acuerdo completamente favorable, un levantamiento de cepo y que sea un levantamiento favorable también para el mercado, un flujo súper favorable, obviamente contexto internacional acompañando. La realidad es que tiene que ser una seguidilla y un dominó de buenas noticias, tanto a nivel micro, y acá hago un paréntesis. El 2025 es el año de la micro. Vimos justamente en 2024, hacemos hincapié en esto, de la 2024, en la cual se reacomodó la macro, se fueron acomodando varias cuestiones fiscales, pero el 2025 necesitamos ver el crecimiento real. Eso también se va a tangibilizar en lo que es la caída del riesgo país. Ese gráfico particularmente, justamente lo que muestra ahí son dos vencimientos, los más cortos, en este caso la deuda grande soberana, sí, el 2029 y el 2030, el famoso AL30, en sus dos estándares, en ley Argentina y en ley Nueva York, que es el caso del GD, justamente.
vemos el potencial de la suba nominal a lo que sería la caída del riesgo país. Como en un riesgo país, 300 puntos, podríamos ver el AL30 con un 9,1% de incremento de nominal, no de TIR, justamente. Ok. Eso no es una TIR, sino que es un incremento nominal que se podría dar a través de la baja de lo que es riesgo país. Explícanos qué significa eso, que es un Bueno. incremento nominal y no un incremento de TIR, digamos. Bueno. Esto me está diciendo que si el riesgo país llega a 300 puntos y yo tengo L30, voy a llevarme un 9,1% más de ganancia. ¿Qué significa esto? A lo que voy con el rendimiento nominal, que es Sí. distinto del rendimiento de la TIR, es que el valor del bono suba, no el valor de retorno, no la tasa de interés del retorno. Bien. Justamente esto lo voy a hacer particularmente el ejercicio en 2023. Con historia lo hacemos. Como el riesgo país, lo veíamos cerca de los 1.800 puntos, los 2.000 puntos lo veíamos bien arriba. El valor del bono lo hemos llegado a ver en $22, $24. Justamente véanse cómo tenés un riesgo país alto y un valor de bono bajo. Cómo empezó el riesgo país a partir de las decisiones que iba tomando el gobierno de Javier Milei, bajando el riesgo país y subiendo el valor nominal del bono, llegando obviamente a una L30 hoy en día que está en torno a los $70. Perfecto. Mira, ahí en el chat dicen, Rodrigo dice, falta el AE38. Y no, Bueno. porque tenemos, muy bien, tenemos otra placa donde tenemos algunos bonos más. Ahí lo vemos. AL35, GD35, AE38, GD38, AL41 y GD41. Sí, obviamente las dos legislaciones y fíjense cómo cambiamos los números de un dígito a dos Se dígitos. triplican casi, ¿no? Justamente, Claro. sí. ¿Por qué? Porque hoy en día el AL35 y GD35, obviamente, que acá voy a hacer algo particular y explicar la diferencia en lo que es AL y GD. GD justamente es ley Nueva York y AL es la ley local. Obviamente el GD es más buscado por los inversores de exterior porque tiene más cobertura jurídica y que muchos inversores locales también optan por estar posicionados en lo que es GD. Hoy en día se generan diferencias en los valores. Fíjense que hay una diferencia numérica, la vemos muy clara entre lo que es AL35 y GD35 con un riesgo país a lo que es 300 puntos. ¿Por qué se da esto? Obviamente por una volatilidad que se genera y un spread, el famoso spread de AL-GD, que en cada bono es distinto, porque en cada vencimiento es distinto. Hoy en día el spread entre AL35 y GD35 es menor al 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que tener GD35 vale casi lo mismo que tener AL35. No es el caso del AE38 y el GD38, que tenemos un spread en torno al 3%. Hoy en día es más caro comprar un GD38 que un AE38. Más allá de eso, la curva larga de los bonos, que es lo que estamos viendo, porque estamos viendo vencimientos en el 35, en el 38 y en el 41, el 35, por la fecha de vencimiento, es el más atractivo ante una eventual caída fuerte de riesgo país. ¿Por qué? Porque es el bono que menos pagó, es el bono que está en el, llamémosle, en el promedio intermedio de lo que es la duration, porque fíjense que el 41 tiene un punto más, pero se le agrega 6 años. Claro. Por lo cual a uno le conviene justamente ir hacia la curva de 35, que Bien. es una de nuestras curvas favoritas, obviamente, hoy en día. Después, obviamente tenés que ver la conformación de pago. ¿Por qué? Porque la de 38, GD38, tiene una mejor forma de hacer pagos, una renta un poquito más agresiva que lo que es el AL35. Por lo cual, si un inversor busca los cupones que sean más favorables en el corto plazo, el AD38, por más de que tenga menos potencial de suba ante una eventual caída del riesgo país, el AD38 te paga antes. Claro. Por Ahora, lo cual, perdón porque te escucho y pienso a alguien que esté del otro lado y dice esta comparación que hacías con el 41 y el 35. Imagínate que alguien dice, uy, pero ya compré el 30, ¿cuál era? Perdón, no, el 35, el 41. Ya compré el 41, ¿qué hago? ¿Me conviene venderlo y me paso al 35 o ya está, ya compraste, tenelo? la realidad es que ahí voy de vuelta a lo mismo, queda lo que es el riesgo-beneficio. Estamos hablando de un bono que dura 6 años más Claro, y ante una eventual caída del riesgo país tenés una ganancia casi idéntica. entiendo. Por lo cual por 6 años más te conviene mantener ese bono. Yo creo que la realidad es que el inversor siempre busca la ganancia antes. Por lo cual también hay que considerar que la L41 y el G41 son los bonos que menos volumen tienen. Por lo cual hay días que se generan grandes volatilidades en esos bonos, porque son bonos tan largos que nadie los opera, no tienen gran volumen.
El volumen hoy en día lo vemos claramente entre el 30 y el 38. Perfecto. ¿Y en Argentina qué te puede incentivar a comprar un bono tan largo con tanta inestabilidad e incertidumbre política, ¿no? Pues no sabés, bueno, qué puede pasar mañana. Y ya. Bueno, ahí tenés 3 factores importantísimos. Uno es la credibilidad, que este gobierno es algo que trabajó bastante y lo hemos visto, la credibilidad de pago, justamente, y la reestructuración de los pagos. Por el otro lado, la especulación, porque justamente en esa tabla uno puede especular con el precio o con la caída del riesgo país y a partir de eso especular con la compra del bono. Por otro lado, es hacer el análisis de una inversión, porque vos no necesariamente tenés que comprar un bono para quedártelo hasta el 2030. Vos podés comprar un bono para tenerlo en un valor de tiempo, llamémosle 2 años. Vos en esos 2 años vas a cobrar renta. No estás especulando con el precio o con el riesgo país, estás especulando con la renta. Por lo cual sigue siendo un activo de renta fija, seguís sabiendo cómo te va a pagar justamente, por lo cual ahí queda una decisión de un inversor, sí, posicionarse en deuda soberana argentina sabiendo el riesgo que conlleva, Claro. que lo hemos visto disminuir a través del riesgo país. Perfecto. Y justamente con la credibilidad de pago que generan, y especular justamente con, llamémosle, reelecciones, obviamente, si este gobierno se mantiene la estructura de pagos.